invitada en este panel es la doctora Caterina Ferrecho. Ella es epidemióloga de la Universidad Católica, miembro además del Consejo Asesor COVID-19. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Hola Eduardo, exalumno. Hola. Y doctor Kong, me ha encantado cómo ha presentado el problema. 100% de acuerdo con todas sus recomendaciones. Sí, gracias. Doctora, usted, buenos días, gracias por estar con nosotros. Usted recomendó al subsecretario 14 días de cuarentena. Es algo que todos también como población nos enteramos y además debatimos y discutimos si era necesario o no. Ayer finalmente el ministro pudo aclarar el tema de las ISAPRES y con las licencias, que también podría haber generado un problema, ¿no? Un problema que también era una voz alta ahí. Pero por otra parte es ¿a quién escuchar? Porque hubo una confusión en estos últimos días. Y evidentemente cuando uno vio al subsecretario volver al trabajo porque el PCR le salió negativo, uno dice, chuta, no era lo que nos venían diciéndose hace todas estas semanas, digamos. ¿Cómo lo tomó usted? Y si cree que eso o que estos pequeños deslices que hay en la información pueden efectivamente generar una masificación de datos y que las personas salgan a la calle creyendo un mensaje equivocado. Bueno, no creo lo segundo. No creo que pase eso por el hecho de que el grupo que está en mayor riesgo hoy día no está teniendo acceso a hacerse el PCR asintomático. Es poco probable. Yo creo que eso se va a clarificar y yo espero en los próximos días. Y se va a hacer una opción, porque en el fondo cuando sale una indicación como en formato de leyes o decretos, tiene que haber una caída, una bajada a cómo se va a aplicar en los servicios de salud. Y yo creo que ahí vamos a poder llegar a algo que sea más de acuerdo a lo que conocemos de la enfermedad. Y yo creo que ahí lo que conviene tener presente es que el 50% de las personas que se infectan van a tener síntomas en el día 5, el 95% en el día 10, ¿no es cierto? Y el resto va a ser hasta el día 14 y después va a haber un porcentaje menor. Entonces si uno pone ya lo más arriesgado, digamos, supongamos en el día 10 que tuviéramos ya el 95% de las personas va a haber desarrollado sus síntomas. Entonces el momento en que ellos están infecciosos puede ser 2 días antes. O sea, estamos pensando en el día 8. Entonces, si uno quisiera usar la PCR para disminuir la cuarentena, en ningún caso podría ser antes del día 8. Y ahí estamos, porque en el día 8 recién podrían aparecer positivos para los que están incubando hasta el día 10. Pero es probable que otros lo podrían haber requerido antes. Entonces, es algo re complicado. Con un PCR, elegir cuándo lo pones el PCR para cambiar la cuarentena. Eso es lo que lo hace muy complicado y por eso nosotros recomendamos que no se use el PCR para decidir en qué momento paras la cuarentena, sino que terminar unos días. Menos en este momento. Claro, porque durante todos esos días, como te digo, en 10 días se va a demorar el 95% de las personas, ya vamos a saber si tuvo síntomas o no. Acuérdate también que hay gente que puede no tener síntomas y ser infeccioso asintomático, que es la mitad de las personas. Por lo tanto, en este momento necesitamos que se aíslen porque no sabemos quién está infeccioso. Puede no tener ni un síntoma. Ese es el problema. Eso parece lo más prudente, Maca, de terminar unos días y luego de eso poder volver de forma paulatina al trabajo, pero no mediante la toma del PCR, digamos. Es que lo que 14 dice días doctora, para todos, ¿no? Claro, lo que dice la doctora es real. No se está haciendo PCR a gente que no tenga síntomas. Entonces no es cosa de que uno diga yo no tengo síntomas, me voy a hacer el PCR para saber si me contagié o no me contagié. El subsecretario tiene acceso a eso, pero no el público en general. El doctor Kong asentía ahí mientras escuchaba a la doctora. ¿Está de acuerdo con ella? Completamente. Nosotros, de hecho, incluso nos pusieron en algún minuto en aprietos de decir, ¿usted está o no con el ministro en lo que está planteando en este cambio de cuarentena? Y evidentemente basado en la guía de la OMS para el enfrentamiento de COVID emanada el 27 de mayo, hace referencia a esta reducción de cuarentena, pero tiene algunas salvedades. Sin síntomas plantea 10 días, que tiene relación con lo que dice la doctora, desde la PCR positiva, ojo.
desde la toma de la muestra y saliendo positiva, 10 días. En pacientes leves, y ahí hay una dificultad en definir qué es efectivamente leve, pero en pacientes leves dice 10 días de síntomas, o sea, 10 días aislados, más 3 días posterior a los síntomas, o sea, prácticamente 13. O sea, los mismos 14. Exacto, tiene más relación con eso. Pero el error, o lo que a nosotros nos preocupó más desde el punto de vista médico-científico, fue decir, bueno, si al 5.º día tomo una PCR y esa sale negativa, entonces me reintegro al trabajo, así como lo hizo el subsecretario, y nosotros dijimos rotundamente no, porque ¿qué pasa ahora si el subsecretario efectivamente genera síntomas el día 8, el 10 o el 14? Y es probable, y en ese sentido, doctor, es probable que una persona tenga una PCR negativa, pero que eso signifique que tiene una baja carga viral, pero no signifique que está 100% sano, que no tiene el virus. Es posible que una persona el día 5 se tome el PCR, le sale negativo, y el día 6, 7 se le desata la enfermedad. En términos estadísticos, 2/3 aproximados, 2/3 no van a ser detectados el día 5 y van a desarrollar síntomas después. 2/3, es muy alto. O sea, quedaría las cosas porque el subsecretario, si es que efectivamente el test le salió negativo y hubiera tenido coronavirus, o sea, la cantidad de contagios que él podría haber generado es bastante grande. Si me equivoco, que corrija la doctora. Sí, doctora, esa cifra vamos a dejarlo pendiente. ¿Es 2/3 de los PCR que salen negativos son finalmente positivos? ¿Era correcto? Sí, al 5.º día, sí, al 5.º día. Todo esto referente al subsecretario Arturo Zúñiga, si debió o no haber vuelto a... Está usted con la palabra. Sí, yo había comentado que esto del 5.º día de PCR, si solo el 50% expresa síntomas y nosotros tenemos un examen de PCR... Lo voy a interrumpir para recapitular un poquito, porque estábamos hablando de la situación que había ocurrido con un subsecretario Zúñiga, que se realiza un PCR y al salir negativo vuelve al trabajo, que generó algo de polémica, y aquí estamos explicando por qué, si un PCR aplicado el 5.º día que sale negativo, el paciente podría manifestar síntomas al 7.º día, y eso complicaría, por supuesto, todo este detalle, y por lo mismo los especialistas acá en pantalla nos están diciendo que 14 días sí o sí es lo ideal para permanecer en cuarentena, ¿no? Sí, claro. Entonces yo le había devuelto la palabra a la doctora que es especialista en esto, en epidemiología. Pero en el fondo la matemática es sencilla. El 50% al 5.º día estaría expresando los síntomas. Y de ese 50% tú vas a detectar solo, con el examen de PCR, vas a dejar fuera un 30%. O sea, en suma y resta solo va a detectar un 35% del 100%. Por lo tanto, es prácticamente un tercio. Se te quedan 2/3 afuera. Y estos pueden expresar síntomas después. Doctora. Sí, la verdad es que tal como dice el colega, la mitad de las personas desarrollan los síntomas después del 5 días, después del día 5. Por lo tanto, de partida te queda la mitad fuera, como dice él. Ahora, la sensibilidad de un PCR no es muy alta, o sea, hay falsos negativos que pueden ser 20 hasta 30%. Entonces, claro, poniendo en el peor escenario, o sea, a lo menos el 50% va a tener después del 5 días y un porcentaje que puede variar según la calidad del PCR, puede ser más, 60, 70% que te quede fuera. Y ese es el problema de usar un PCR en un momento como criterio, porque como te digo, la mitad de la gente va a tener los síntomas después. A mí me gustaría aclarar otra cuestión que es bien complicada, pero voy a tratar de explicarlo. Una cosa es una persona asintomática. Bueno, de hecho el caso del subsecretario Zúñiga, por suerte, parece que al final no es tan grave porque no tuvo un contacto estrecho. Eso es lo más importante, así que por lo tanto mayor drama no va a haber. Pero lo que quiero explicar es que una cosa es qué hacemos con una persona que tuvo un contacto estrecho con un positivo, versus una persona que está con síntomas. Una persona que está hoy día con síntomas, ya sabemos que pasó el periodo de incubación. Estamos en otro escenario, entonces hay que separar muy claramente. Cuando queremos, nosotros en epidemiología, a una persona con síntomas le hacemos aislamiento. Y a una persona que es contacto le hacemos cuarentena. Pero bueno, ese es un detalle. Pero entonces cuando hablamos de aislamiento de un sintomático, como ya pasó su periodo de incubación, lo que nos queda es ahora, la pregunta es otra. ¿Cuál es el periodo infectante que le queda a este sintomático?
Y lo que se sabe es que si ese sintomático empieza a recuperarse, es decir, empieza a ganarle al virus, sí, está en esa evolución, no se ha encontrado virus vivo, virus infectante, después del día 7. Pero y para entonces, entenderlo, en ese caso, Sí, yo quería saber la diferencia entre el mismo aislamiento tiempo, y ¿no? cuarentena. Porque usted hace un punto y hace una diferenciación. ¿Cuál es la diferencia? Sí. La diferencia es que nosotros aislamos al infectante, a la persona que está con síntomas y que nosotros lo consideramos un COVID probable o confirmado. Ese infectante nosotros lo tenemos que aislar para que no contamine al resto, pero ese infectante que está con síntomas, yo ya sé que pasó los 14 días. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuánto tiempo más le queda excretando un virus infectante? Y eso es que si la persona no está grave y está mejorando, esa persona es la que usted sabe que hasta el día 8 sigue con virus vivo y después puede tener un PCR positivo, pero es con virus muerto. Por eso tampoco nos sirve el PCR para decidir si la persona sigue infecciosa. Para seguir si sigue infecciosa, lo que nos sirve es el conocimiento de estudios que se han hecho en Alemania y en Canadá, que demuestran que hasta el día 7 nomás se encuentra el virus vivo, infectante. Bien. Y por lo tanto, si uno dice, bueno, en el día 10 la persona que pasó el periodo de incubación, pasó la enfermedad, se puede reintegrar porque ya está con anticuerpos y ya no tiene riesgo. Ahí, muy entendido. No, pero se entendió, clarito. Qué bueno. Doctora Brostein, Dígame. ha habido varios estudios y hay gente que está levantando la voz respecto a las consecuencias psicológicas que esto puede tener, que la pandemia puede tener, para la gente en general, para todos los que estamos cambiando nuestras rutinas, mucha gente haciendo cuarentena, pero sobre todo para la gente que ha sido internada, que ha pasado por la UTI o por las UCI, que es mucho más gente que en un tiempo normal. Yo sé que usted es médico cirujano, pero como lo veo que a través de la música le importa y me imagino que se ha dado cuenta que la salud mental es un factor importante de la salud integral. ¿Cómo ve esta posibilidad de que tengamos un estrés postraumático de COVID-19 como sociedad y como pacientes? Bueno, yo creo, gracias Macarena por la pregunta, yo pienso que la exposición tanto al haber estado enfermo por COVID-19, o sea, estar enfermo con COVID-19 en sus distintas formas, ya sea leve, moderada o severa, genera un cambio importante en la rutina de las personas, en cómo ellos se ven a sí mismos y en cómo son tratados por parte de los demás. Retomando esto que hablábamos de la enfermedad o la epidemiología o considerar lo cualitativo, es distinto una persona que piensa que tiene una enfermedad en la cual tiene un riesgo de morir y ella es muy ansiosa, por ejemplo, o presenta una depresión previa. Entonces el impacto que puede tener para una persona, incluso tener la enfermedad de forma leve, puede ser muy fuerte si es que existía una predisposición ya sea de personalidad o propiamente un diagnóstico clínico de depresión o un trastorno ansioso previo, ¿ya? Entonces, en ese mismo sentido, yo entiendo que la mesa social, a través del rector Vivaldi, han podido integrar también esta idea y estoy muy de acuerdo en que la salud mental esté presente también en las políticas públicas que se están presentando frente al COVID. ¿Alguno de sus pacientes ha tenido coronavirus? Sí. Bueno, yo veo 20 o 30 pacientes diarios con coronavirus. Ya, ¿y los recuperados? Me toca trabajar. ¿Los recuperados cómo lidian? Los veo en proceso. Sí. Miren, los veo en proceso de diagnóstico, como dice la doctora, de sospecha, veo probables y veo confirmados. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para ver si en algún momento podemos contestar esa pregunta también, porque el gobierno da solo 4 días cuando uno sospecha, uno tiene un paciente que no tiene un contacto estrecho, un paciente que tiene síntomas y solamente uno puede dar 4 días de licencia, de las cuales le pagan 1 día, y los exámenes se están demorando de 7 o más días en estar listos. Entonces, las licencias
para extenderlas, usted entiende que al cuarto día todavía no está el resultado y el paciente muchas veces tiene que volver a la consulta para extender su licencia porque no se pueden hacer digitales. Yo no entiendo por qué se tomó eso, tal vez la doctora Ferrecho, que está en la mesa más directa de ayuda, me puede explicar si es un criterio solo económico o hay un criterio también en el fondo epidemiológico. Ahora, ese estrés que yo veo, ligándolo con lo que usted me pregunta, es muy fuerte, porque las personas llegan a su trabajo, o sea, no pueden reincorporarse al trabajo porque tienen síntomas, está pendiente su examen y los empleadores los llaman todos los días diciéndole, está tu examen, queremos saber, y él tiene que volver a hacer la cola a las 5 de la mañana para atenderse conmigo, para que yo le pueda extender nuevamente la licencia, que repito, no se puede hacer la extensión vía digital. online, de manera digital. Entonces, sí, dígame. No, estaba escuchándolo atentamente, pero también hay un tema que usted deslizó ahí, que tiene que ver con la salud mental. Sabemos que sí, en esta pandemia en particular ha habido una alza de la automedicación. Por varias razones, porque algunos dicen, voy a tomar paracetamol, voy a curarme con esto, escuché que quizás esto podría servir, sabemos también que el llamado a la autoridad es a no hacerlo. El gobierno presenta este plan saludablemente, que también tiene que ver con incorporar a estas personas, y se lo quería preguntar cómo lo ve usted con el tratamiento de los pacientes en materia del día a día, en la materia humana, porque hay pequeñas cosas que pueden detonar cambios en nuestra salud mental que después pueden requerir tratamientos que pueden extenderse por años, incluso con farmacología mediante. Exactamente. Un tema son los pacientes de salud mental que ya están en tratamiento y que tienen el tema de que ellos están haciendo telemedicina con sus psiquiatras, pero los psiquiatras no pueden prescribirle los medicamentos que ellos necesitan porque todavía no se ha digitalizado la posibilidad de que medicamentos que requieren receta retenida puedan ser cobrados por esos pacientes. Y en especial hago un saludo a mi colega psiquiatra Rodrigo Figueroa, que me hizo, si tenía la oportunidad de decir eso, hay que decirlo. O sea, el gobierno tiene que digitalizar la posibilidad de entregar este tratamiento psiquiátrico que todavía está restringido y que hace que los pacientes tengan que ir físicamente a ver a su especialista en salud mental para que le dé una receta física y esa receta física llevarla a la farmacia con todo el riesgo que eso conlleva, ¿ya? Entonces, eso es una cosa. Ahora, del punto de vista de la salud mental general, obviamente en la consulta lo que nosotros hacemos, y no solo yo, todos los médicos, es intentar, además de educar con respecto a los medicamentos que ellos se autoadministran, no sirve tomar en pacientes sintomáticos que están ambulatorios la acitromicina con la prednisona, menos la cloroquina, o sea, paracetamol, líquido, control de temperatura, algún jarabe suave para la tos y estar muy atento, como lo que decía el doctor Yuk, a dificultad respiratoria, dolor torácico, dificultad respiratoria, por ejemplo, al hablar, dificultad respiratoria, por ejemplo, al caminar, y al dolor torácico o a una fiebre muy persistente que hace pensar que esto se está complicando. Doc, pero perdón, que lo interrumpa, es que eso se manifiesta, los doctores lo pueden ver, el mismo paciente lo puede sentir, pero me gustaría meterme en la cabeza, derechamente como en temas de salud mental, porque ¿cómo se puede detectar que alguien se está viendo deteriorado? Usted puede notarlo en materia física, lo que dice, los pulmones, en fin, la fiebre, pero en materia mental, en la cabeza de las personas, ¿cómo saber que un paciente que está ahí, que usted ve diariamente, se va deteriorando o está empezando ahí a algo a entrar que uno no se da cuenta? ¿Qué efectos puede tener en el futuro? Sí, mira, Humberto, todos los médicos que trabajamos en consulta ambulatoria nos damos cuenta que si tú le das un minuto más para preguntar, por ejemplo, al paciente con quién vive, en qué trabaja, cómo ha estado su energía, cómo está su familia, un minuto, la persona te dice lo que siente, la persona refiere las angustias que tiene, las preocupaciones que tiene. No puedo dormir, es una de las características más comunes que se dan en esta época. Aumentó mi apetito, me siento intranquilo, me han venido mis crisis de pánico, que son estas crisis de angustia que se presentan. Entonces ahí viene el rol del médico, en el cual uno debiese dar ciertas recomendaciones,
que son recomendaciones, primero, que si es una persona de salud mental que ya está con un tema complejo, que siga su tratamiento y siga con sus controles médicos con psiquiatría o salud mental como ha sido hasta ahora. Pero también existen desde los psiquiatras algunas recomendaciones que tienen que ver con mantener una rutina, levantarse una cierta hora, tomar desayuno, no estar solos, tratar, aunque sea conectarse con amigos a través de las redes sociales, hacer una actividad que los relaje, como hablábamos antes, puede ser el canto, hay gente que le gusta el baile, hay gente que le gusta leer o pintar, o incluso hacer manualidades, ¿te fijas? Entonces la idea es tener una rutina de horarios, tener una rutina de actividades y estar atentos a lo que tú muy bien, Humberto, dices, que es el impacto que vamos a tener por esta cuarentena o por este aislamiento, como dice la doctora, y por el cambio de vida. Si todos los cambios generan una sensación de pérdida de control en las personas, y eso nos genera una angustia. Ahora, es fácil para algunas personas adaptarse, pero como hablábamos también antes de la epidemiología social, sabemos que la gente que socioeconómicamente está más deprivada tiene mayor comorbilidad de otras enfermedades y tiene mayor proporción o probabilidad de también presentar una patología de salud mental. Entonces, doctor, estar muy atento a eso. Sí, y yo quería preguntarle al doctor Kong al respecto, porque estábamos hablando de la salud mental de los pacientes, pero me preocupa también la estabilidad emocional y la salud mental de todo el personal de la salud. El doctor hablaba de la frustración que él sintió en el día de ayer y la volcó en Twitter por una forma de expresarse que él encontró, pero no sé si todos tienen con quién desahogarse, que lata llegar a la casa todos los días para el personal de salud a contar puras cosas malas, habrá muchos que se quedan para adentro con todos estos sentimientos. ¿Cómo se está manejando ese tema y cómo ve usted las emociones de sus compañeros de trabajo? Sí, mira, aquí hay que recordar algo primero, y es que todos somos pacientes. O sea, no yo por ser médico o por algún enfermero o técnico dejamos de ser pacientes, todos somos pacientes. Por lo tanto, aquí la afectación que está haciendo a nuestra salud mental nos abarca a todos como comunidad, desde el hecho del encierro, desde el hecho de tener que hacer estas cuarentenas que por un lado son muy positivas, pero por otro lado son muy estresantes, por el trabajo que se ha vuelto muy difícil, por la carga de pacientes que hoy día vemos que ya no podemos dar abasto, y por la frustración que te va generando eso mismo de no poder resolver y no poder ayudar más de lo que tus capacidades dan. Por lo tanto, primero que todo, nosotros somos parte de la comunidad y nos afecta al igual que el resto de las personas, y vamos a tener un tremendo problema de salud mental posterior a la pandemia y durante la pandemia. Pero también quiero detenerme en que algunas personas me han llamado que soy alarmista o que estoy normalmente hablando de una situación muy caótica, y déjame decirte que yo no es que esté inventando algo, yo estoy mostrando lo que estamos viviendo para que generar conciencia. Yo sé que eso también genera miedo, genera incertidumbre y genera ansiedad. Pero déjame decirte que esas tres cosas, que son muy importantes, tienen tratamiento. Y el tratamiento lo podemos abordar entre todos, en conjunto con los psiquiatras, con las distintas terapias. Me parece hermoso y muy, muy útil lo que está haciendo el doctor de musicaterapia y todo ese tipo de cosas que también van dentro de la línea de lo que es acompañar a nuestros enfermos, a nuestros pacientes, no todo en un fármaco. Pero eso, de nuevo, tiene tratamiento. Eso tiene solución. El miedo, la ansiedad, tienen solución. Este bicho no la tiene. Esta enfermedad, este colapso que está generando, nos está dejando sin posibilidad de respuesta sanitaria. Eso implica que, así como dijo alguien en una nota al principio del matinal, pero si esa enfermedad mata re poca gente, hay enfermedades respiratorias que matan más en julio. Sí, pero resulta que nunca te había colapsado todo el sistema y nunca te había dejado sin capacidad de respuesta ninguna enfermedad. Por eso esta pandemia es tan grave, porque todo el resto de las enfermedades prevenibles y que uno puede evitar la muerte, hoy día no van a poder ser resueltas y van a morir pacientes y enfermedades que no estábamos acostumbrados a morir. Y respecto a eso, doctor Kong, estamos a pocos minutos de un nuevo balance de la autoridad sanitaria, y hoy es un día clave porque se van a extender o quitar las cuarentenas. Usted como doctor, como emergenciólogo, si de usted dependiera, yo sé que no depende de usted las políticas públicas, pero ¿usted está de acuerdo con extender la cuarentena total? Incluso hay algunos que dicen esto no solamente debería ser en la región metropolitana, se debería extender a lo largo del territorio nacional, o por lo menos en las regiones aledañas.
Mira, como yo te comentaba previamente, la conducta de nuestra comunidad a los distintos mecanismos de cuarentena intermitente o qué sé yo, ha sido una respuesta muy pobre, muy mala. Las conductas no han cambiado mucho y lo hemos visto porque han aumentado los enfermos. O sea, basta empezar a contabilizar de que no se ha logrado un efecto de retardar el contagio, que eso es lo que busca fundamentalmente la cuarentena. Lo que busca es evitar el contagio. Por lo tanto, si no lo estamos logrando, y yo ya sé que de aquí a 2 semanas solo se viene más colapso, lo único que te puedo decir, en otras palabras, para no decir cuarentena, es decir, escóndete. ¿Te fijáis? Escondámonos porque se viene la avalancha y tú de tu puerta para afuera estás expuesto, de tu puerta para adentro te vas a salvar. Por lo tanto, llamémoslo cuarentena hoy día. Pero yo te lo digo en buen chileno, escondámonos, porque afuera está el peligro. ¿Te fijas? Por lo tanto, los niños... Y en eso los niños lo han entendido tan bien, cuando uno habla con niños chicos, chiquititos, y dice, no podemos salir a la calle porque afuera hay un bicho. Y ahí está el doctor Bronstein. ¿Cierto? ¿Qué dice usted? ¿3 hijos. Emilia, Laura y Diego. ¿Sus niños? ¿Y repiten eso? ¿Saben que el bicho está afuera? ¿Son obedientes en ese sentido? Sí, hacen dibujos del bicho, dicen que no pueden salir, muestran a su papi ahí haciendo algo por el bicho también, a la mami también de ellos también, así que claro, pero es difícil, ahí es otro tema inmenso, los niños, cómo entretenerlos, cómo hacerlos que no se estresen también desde el punto de vista de la salud mental, ¿no es cierto? Cómo llegar al equilibrio de que aprendan lo que les están enseñando a través del colegio.